2, 1 al 10. Dice así la palabra del Señor. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra buena e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la sana doctrina de Dios, nuestro Dios Salvador. Amén. Palabra del Señor. Pueden ocupar sus asientos, estimados hermanos, que Dios les bendiga. Amén. Vivimos en una sociedad bastante convulsionada, una sociedad donde la ética, la moral se ha ido desvaneciendo, ¿verdad? Donde se va perdiendo cada día la convivencia entre los unos y los otros, donde la agresión, la impaciencia, la venganza, podríamos también llamar así, es la que reina en nuestras sociedades. El apóstol Pablo, a la luz de esta carta, va a hablar a Tito. Tito es un compañero que tiene bastante amistad, compañerismo con el apóstol Pablo. Y en esta carta, el apóstol Pablo le va a recomendar, le va a decir algunas cosas de cómo él debe dirigir y tratar a la iglesia y cómo la iglesia también debe manifestar esas actitudes del reino de los cielos, esas cualidades de Dios que están impregnadas en nuestras vidas, en la sociedad y con la gente que nos relacionamos constantemente y día a día. Entonces, el apóstol, a través de la carta, ¿sí?, le dice a Timoteo que la iglesia debe ser una iglesia que manifieste una buena conducta cristiana. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo envió a Tito a la isla de Creta, donde ahí había una iglesia naciente. Y los cretenses, ¿sí?, no eran nada buenos. Pero ahí Dios estableció una iglesia, en una isla convulsionada, en una isla donde la gente era dado al mal, al pecado, a la maldad, y el Señor establece ahí su iglesia. Dios es bastante curioso, hermanos. Dios establece iglesias a donde menos nosotros lo imaginamos. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Y es por eso que el deber de cada uno de nosotros es que manifestemos una buena conducta. Entonces, el apóstol Pablo, al escribir esta carta de Tito, va a escribir 3 mensajes. Primero, le dice a Tito que organice la iglesia, a los hermanos que estaban siendo rescatados de una vida pasada, en esa iglesia lo iba a organizar, pero también les dice que les enseñe la sana doctrina o la buena enseñanza, o mejor dicho, la palabra del Señor, que les enseñe, porque si ellos retienen la palabra del Señor, se van a mostrar, ¿qué?, buenas personas ante la sociedad. Y tercero, el apóstol le dice que la conducta sana de la iglesia va a ayudar a que la sociedad también vaya cambiando, para que la sociedad también sea transformada por el poder del Señor. Amén. Yo quisiera compartir en esta noche la conducta cristiana de una iglesia espiritual. Amén. Si somos espirituales, tenemos que manifestar una buena conducta, no solamente entre nosotros, sino ante los demás. Usted ha visto en estos días cómo la gente alterada
mata al prójimo, ¿verdad? Sin piedad no tiene misericordia. Y el apóstol Pablo nos va a regular y va a regular también a la iglesia su vida de conducta mediante la palabra del Señor. En primer lugar, la conducta de una iglesia espiritual es vivir en la sana doctrina. Y cuando hablamos de sana doctrina, nos estamos refiriendo a todo el consejo de Dios mediante su palabra. Nos estamos refiriendo a que usted y yo no solamente sigamos pautas, sino que esas pautas sean nuestro quehacer diario en la vida. Y desde ahí, entonces el apóstol está diciendo que ellos deben seguir una buena enseñanza. Mire lo que dice el versículo 1, si ustedes van con sus Biblias al capítulo 2 de Tito. Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y cuando hablamos de sana doctrina, tiene que ver con pureza, con verdad, que la palabra del Señor nos enseña, hermanos, y nos saca del error, nos saca de las tinieblas para vivir una vida en Cristo Jesús. La palabra de Dios, cuando nos dice que es sana doctrina, nos está hablando que es pureza y que es una palabra que nos va a encaminar para bien. ¿Cuánta palabra buena, obviamente, de Dios necesita nuestra sociedad? ¿Cuánta palabra buena necesita esta sociedad? Bastante. Y por eso que el apóstol le dice a Timoteo que tú enseña, habla de acuerdo con la sana doctrina. Y cuando hablamos de doctrina estamos hablando de la enseñanza fidedigna y saludable que viene de Dios para la vida del hombre y para la vida de las sociedades. Si nuestras sociedades fueran estas sociedades que escucharan, retenieran y practicaran la palabra del Señor, nuestras sociedades serían diferentes. Por eso el apóstol Pablo le dice a Tito que ellas o las hermanas, los hermanos, la iglesia debe vivir en la sana doctrina porque debe retener la palabra de Dios. Entonces, miren lo que dice el capítulo 1, versículo 9 de Tito. Dice, retenedor de la palabra fiel, como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Qué importante, hermanos, es que nuestra vida ¿sí? tenga una buena palabra, que seamos retenedores de la palabra fiel. La sociedad en que vivimos es retenedor de cosas malas y hace cosas malas. ¿Y cómo es así? Que a lo bueno se llama malo. Y la Biblia nos está diciendo que retengamos la palabra del Señor porque es saludable. Debemos vivir entonces de acuerdo a la palabra del Señor, de acuerdo al Evangelio, porque eso es importante en nuestras vidas. Yo tengo que retener la palabra fiel. ¿Y por qué tengo que retener la palabra de Dios en mi vida? ¿Cuál es el propósito que usted y yo tenemos que retener la palabra fiel? Primero, para contrarrestar el pecado. No hay otra manera de contrarrestar el pecado. Y el ejemplo lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 4, cuando el tentador viene aquí a tentarlo. Y el Señor Jesucristo contrarresta el mal y el pecado con la palabra viva, con la palabra eficaz. No hay otra manera de contrarrestar el mal y el pecado. Incluso no hay otra manera de sacarlo de nuestra vida, sino es a través de la palabra del Señor. Y por eso tenemos que ser retenedores de la palabra para sacar y contrarrestar todo el pecado que hay en nuestras vidas y también en nuestra sociedad. Porque nos ayuda a no escuchar espíritus engañadores y doctrinas de demonio. Cuando retenemos la palabra del Señor, nuestros oídos van a estar exclusivamente oyendo la palabra, pero no vamos a escuchar otras cosas que dañan nuestro corazón y que dañan nuestra vida. La sociedad en la cual nosotros vivimos está lleno de engaño y de mentira, de hipocresía, ¿verdad que sí? Porque eso es algo común. No solamente se habla, sino también se escucha y se practica. Y el Señor está diciendo que usted y yo, si retenemos la palabra del Señor, como Pablo le dice a Timoteo, entonces también nosotros, ¿sí? Nos va a ayudar a desterrar y no oír espíritus engañadores o malas cosas para nuestra vida. Pero también nos dice, si retenemos la palabra del Señor, vamos a ser capaces, hermanos, de conducirnos como Cristo. Porque la palabra es Cristo. Cristo es la palabra. Amén. Por eso dice, el verbo se hizo carne.
Y esa palabra tiene que hacerse vida a nuestras vidas. Usted y yo, hermanos, dejamos de ser simples mortales porque en nuestra vida y en su vida y en la mía, el Espíritu Santo de Dios habita. Somos templos del Espíritu Santo de Dios. Y por lo tanto, el apóstol le dice a Timoteo, tú debes enseñar que la iglesia retenga la buena palabra. Y ahora vamos a ver por qué Pablo le dice a Tito, que enseñe la buena palabra. Porque los cretenses, no, hermanos, no eran personas tan buenas. Y el capítulo 1 y 2 lo va a describir. Entonces usted tiene que retener la palabra del Señor, pero también tiene que mantenerse fiel y tener una buena conciencia. Porque el apóstol Pablo le está diciendo, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana. Y cuando hablamos la sana doctrina y cuando cogemos la sana doctrina en nuestras vidas, entonces vamos a mantenernos en la fe. Vamos a gozar de limpia conciencia, estimados hermanos. Y eso es lo que dice Timoteo, ¿sí? En la primera carta, el capítulo 1 y en el versículo 19. Los cretenses, en primer lugar, hermanos, eran enemigos del evangelio, porque se declaraban maestros falsos, eran personas que trastornaban las casas, eran personas oportunistas, codiciosos, eran mentirosos, malas bestias, dice la Escritura, glotones, ociosos, tenían mentes sucias. Así dice la Escritura. Miren lo que dice los versículos 11, ¿sí? Del capítulo 1, hablando de los cretenses. Dice, porque hay, versículo 10 del capítulo 1, porque hay aún muchos contumaces, dice ahí, habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de la circuncisión. Dice el versículo 11, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ¿qué más? Ociosos. La pregunta es, ¿no son cualidades entre nuestra sociedad? Sí, estas cualidades vanas, paganas, ¿sí? Son las que reinan en la sociedad. Y entonces vivimos una sociedad también de gran grupo de sociedad. Vivimos en una sociedad de gran grupo de mentira, de gente que está siempre pensando en hacer el mal. La pregunta es, ¿cómo nosotros vamos a hacer luz en medio de esta gente que vive así? Dice, tienen mentes sucias, el capítulo 15, versículo 15 dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro. Y vivimos en una sociedad así, estimados hermanos, la cual no nos debe contagiar, al contrario, nosotros debemos influir en esta sociedad que es bastante abominable para Dios. Mire lo que dice el versículo 16, hablando de los cretenses. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena. Hermanos, no estamos lejos de la realidad. Vivimos en un mundo así, vivimos en una sociedad así, vivimos en una sociedad, hermanos, que tiene un espíritu de muerte. La gente de nuestras sociedades le apuesta a la muerte. ¿Por qué le apuesta a la muerte? Porque está empecinada en favorecer el aborto. Y entonces la Biblia nos está hablando que si nosotros retenemos la buena doctrina, nos mantenemos fieles en la palabra del Señor, vamos a ser capaces de contrarrestar estos males, ¿sí? que aqueja a nuestra sociedad. Y eso, hermanos, lo tenemos que hacer porque es nuestro deber como iglesia. Y Pablo comienza entonces diciéndole a Timoteo, tú habla lo que está de acuerdo con la sana. ¿Qué está de acuerdo con la sana doctrina? El amar al prójimo y no odiarlo. ¿Qué está de acuerdo con la sana doctrina? ¿Sí? Amar la vida y no la muerte. ¿Qué está de acuerdo con la sana doctrina? Hablar verdad y no mentira. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, y eso es lo que Dios nos está diciendo a nosotros como iglesia, porque puede ser que por ahí caigamos en estas cualidades del mundo en la cual vivimos también nosotros. En segundo lugar,
La conducta de una iglesia espiritual se evidencia en una vida cristiana consistente. Amén. Si nuestra conducta es cristiana y es espiritual porque gozamos del respaldo del Espíritu Santo de Dios, entonces debemos evidenciar una vida cristiana consistente. Yo no puedo decir que soy cristiano y después mis actitudes dicen lo contrario. Yo no puedo decir que soy cristiano y que voy a una iglesia cuando mis acciones dicen lo contrario. Mi vida cristiana tiene que ser consistente con la palabra de Dios. Mi vida cristiana tiene que ser consistente. Por eso la Escritura, el Señor nos dice que somos la luz y la sal de esta tierra. Amén. Y aún más nos dice que no somos de este mundo. Y como no somos de este mundo, tenemos que reflejar la naturaleza de Dios. Esa vida consistente, hermanos, se debe manifestar a través de hombres que reflejan virtudes. Versículo 2 del capítulo 2 de Tito dice, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Necesitamos hombres que reflejen virtudes de Cristo. En nuestra sociedad, la iglesia misma también, tiene que haber hombres que reflejen, hermanos, virtudes de Cristo, virtudes del reino de Dios, que tengan impregnado en su vida. Mire lo que dice, ancianos, hombres, dice aquí, sobrios, prudentes, capaces de controlar su ira, capaces de controlar su carácter, capaces de controlar su temperamento. ¿Cómo están nuestras sociedades? ¿Cómo está la noticia? Hace poco se vio cómo una persona, por no saber controlar, por no tener este don de Dios en su vida, simplemente mata a alguien y todos sus pasajeros con él. Y otros dos hombres, ¿sí?, se agarran en la pista a trompadas y uno de ellos, por un golpe, lo mata a su compañero, al prójimo. Vivimos un tiempo, en una sociedad convulsionada, que no hay este don de Dios, ser sobrios, capaces, hermanos, de ser sensatos. Y dice aquí, serios, es decir, gente equilibrada emocional y espiritualmente para solucionar problemas y no para crear problemas. Y eso es lo que Dios nos dice a nosotros como iglesia del Señor, que nosotros somos aquellas personas, no que creamos problemas, sino que solucionamos problemas. Y se necesita de hombres así. Hoy se encuentran los caballeros. ¿A dónde se encuentran los caballeros? Disculpen esta expresión. Los caballeros se encuentran cuando usted va a los servicios higiénicos, ¿no? Caballeros. Pero la Biblia nos llama a que usted y yo seamos hombres, ¿sí?, ancianos, sobrios, ¿sí?, sobrios, serios, prudentes. Y eso tiene que ver con una vida que usted y yo conozcamos que estamos controlando nuestro carácter con la ayuda de Dios. Y aquí dice, sanos en la fe. ¿Qué quiere decir? Que estos hombres tienen que estar en obediencia a los mandamientos de Dios. Porque cuando usted más obedece a los mandamientos de Dios, se convierte en un hombre sano de mente y sano de acciones. No estamos por la vida pensando mal o trabajando, maquinando en nuestra mente para dañar al prójimo. Por eso tanta muerte, hermanos, no solamente de mujeres, sino de niños, de jóvenes que las ultrajan, que las violan, que los maltratan. Y vivimos en una sociedad así, porque Dios quiere hombres con estas cualidades. No son cualidades naturales, son cualidades que Dios ha impregnado en aquellos que se han arrepentido para que sea cambiada y transformada su vida, para que comiencen desde sus hogares y también transforme la sociedad. Necesitamos caballeros, hombres así, hermanos, en nuestra sociedad. Y yo creo que lo hay, porque la iglesia tiene hombres, como la Biblia lo menciona, sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, y también dice en el amor. Y no es cualquier amor, es el amor de Dios, ese amor ágape, bueno, puro, que ha sido derramado en el corazón de aquel varón creyente, para que ame de verdad y no sea infiel. Vivimos en un mundo infiel, en un mundo donde dice se acabó el amor. Claro, se acabó el amor porque es un amor natural.
es un amor terrenal, pero el amor de Dios, que es divino y es celestial, nunca se acaba. Y aquel hombre que lo tiene, jamás lo va a perder. A su nombre, gloria a Dios. El amor de Dios. Si el amor de Dios está impregnado en el corazón de los hombres, amén, porque se han arrepentido, van a saber amar a sus esposas. Le van a ser fieles a sus esposas. Van a amar a sus hijos. No va a haber divorcios, no va a haber separaciones. ¿Por qué? Porque van a amar de tal manera como Dios los amó a ellos y los rescató de su vana manera de vivir. Van a amar igual a su familia, van a amar igual a sus esposas, van a amar también a sus prójimos. Porque están hechos a la imagen y semejanza de Dios. Hombres, ¿sí? Dice aquí que sean también pacientes. Y la paciencia es lo que más falta en nuestra sociedad. ¿Amén? ¿Sí? Somos impacientes, ¿no? Y entonces, y podemos lastimar, entonces, perjudicar a los demás. Necesitamos entonces hombres que sean transformados por Dios para que manifiesten estas cualidades. Pero también se tiene que evidenciar nuestra conducta cristiana, ¿sí?, en esta sociedad a través de mujeres revestidas de santidad. Dice el versículo 3. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Necesitamos, hermanos, también mujeres que hagan el bien. Mujeres, como dice la Escritura, ancianas, es decir, mujeres que son reverentes. Es lo que en este mundo falta también. Y yo creo que esa gente, esas mujeres reverentes, hermanos, están en la iglesia y se pueden encontrar aquí para que también estas mujeres que tienen madurez en el Señor puedan también manifestarlo a esta sociedad. Tanto las mujeres como los hombres en la sociedad se están perdiendo. Y por eso que Dios regula la vida de la iglesia, porque así eran los cretenses. Las mujeres no eran reverentes, eran mujeres ¿qué? Calumniadoras, chismosas, dice. Y como el chisme y la calumnia y la murmuración reina en la vida también femenina. No solamente son los hombres, también las mujeres. Y el Señor a través de esta carta está regulando la vida ¿de quién? De las mujeres de la iglesia. Que las ancianas tienen que ver con mujeres maduras en la fe, que comprendieron el amor de Cristo y el carácter de Cristo que gobierna sus vidas. Y por eso que estas mujeres tienen estas virtudes, que son reverentes en su porte, es decir, manifiestan respeto, manifiestan, ¿qué más? Prudencia en sus vidas, cuando estas mujeres de Dios transitan en la sociedad. No son calumniadoras, son personas que orientan, amén, aquellos que necesitan orientar. Son personas o mujeres, hermanas, dice, maestras del bien. ¿Cuántas mujeres necesitamos que sean maestras del bien? Que no solamente amen a sus hijas, porque miren, ¿cuántas señoritas se pierden hoy? Y necesitan maestras del bien. Y usted, hermana, que nos está viendo, ¿sí? Ustedes que están aquí también necesitan ser maestras para sus hijas. Porque ahora los consejos de las hijas las reciben por las amigas. Pero usted debe ser maestra del bien, porque usted, si es maestra del bien, lo va a inculcar, ¿sí? Porque usted como mujer es retenedora de la sana doctrina. Y va a tener consejo sabio de parte de Dios para orientar, amar y consolar ¿a quién? A sus hijas o a sus hijos. Amén, a su nombre. Pero también mujeres, ¿sí? Maestras de justicia. Mire lo que dice el versículo 4 y el versículo 5 del capítulo 2 de Timoteo. Que enseñen, dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, justas,
sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Estas mujeres del bien tienen que enseñar. ¿A quién? A las más jóvenes. ¿Qué les van a enseñar? ¿Estar fuera de su casa? No, la Biblia, hermanos, está regulando y le está diciendo que estas mujeres deben ser ejemplares porque les van a impregnar sabiduría. ¿A quién? A las más jóvenes. Y acá la Biblia está diciendo que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus esposos, amar a sus maridos. Antes, en la antigüedad, no somos muy antiguos tampoco, pero mejor dicho, nuestros padres, por decirlo así, nuestros ancianos abuelos, ¿verdad? ¿Qué inculcaban a los hijos, tanto varones como mujeres? Las mujeres que sean amantes de su casa, ¿verdad? Eso no quiere decir que la mujer no puede desarrollarse, claro que sí, pero que sean amantes de su casa, cuidadosos con sus hijos. Y eso impregnaban las ancianas, las abuelas, ¿verdad? Igual, para los varones, que también sepan lavar, cocinar. A mí me enseñaron eso, a planchar, a coser. Conocíamos de cosas así. Ahora, eso ya no se da. Por muchos factores, obviamente. Pero la Biblia nos está diciendo que estas mujeres, ¿sí?, deben enseñar a las más jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos. ¿Cuántas o cuántos hijos han sido abandonados por mujeres o por sus padres también, verdad? Y miren cómo Dios nos regula y nos dice que estas mujeres deben ser sensatas, puras, hacendosas en sus hogares, bondadosas, sujetas a sus esposos. Y obviamente la mujer cristiana se va a sujetar a su esposo porque este esposo se supone que va a reflejar, ¿qué cosa? El carácter de Cristo. Amén. Por eso es que se sujetan, porque si nosotros fuésemos fascinerosos, hombres pegalones, golpeadores, no se van a sujetar, nos van a denunciar. Pero si el hombre cristiano, si ese anciano prudente refleja el carácter de Cristo en su vida, entonces la mujer se va a sujetar a ese hombre que tiene el carácter de Cristo, porque ese hombre lo va a amar, lo va a cuidar y lo va a proteger. Amén. Y entonces Dios regula nuestra vida, estimados hermanos, para que usted y yo en la sociedad también lo manifestemos. A su nombre. En tercer lugar, la conducta de una iglesia espiritual se muestra en jóvenes competentes. Amén. Mire cómo el apóstol Pablo está diciendo, ustedes tienen que ser retenedor de la buena o de la sana doctrina. Y segundo, Pablo le dice a Timoteo que la iglesia manifieste o evidencie una vida cristiana consistente. ¿Quiénes? Los hombres de la iglesia, los ancianos de la iglesia, las mujeres de la iglesia tienen que manifestar el carácter de Cristo en sus relaciones cotidianas. Y en tercer lugar, Pablo le dice a Timoteo, la conducta de una iglesia espiritual se muestra o se manifiesta en jóvenes competentes, jóvenes cristianos competentes que conocen al Señor y que no se enredan, ¿sí?, con el sistema de este mundo. La juventud cristiana tiene que aprender también a tener una vida prudente, tiene que tener una vida sensata. Mire lo que dice el versículo 6. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean, ¿qué cosa? Prudentes. La pregunta es, ¿cuántos jóvenes hoy están pasando una vida calamitosa por no tener este don de Dios? Perdieron el estudio por tomar una mala decisión, ¿sí? Personas que las ultrajaron por tomar una mala decisión. Jóvenes que se enredaron quizá en el vicio porque siguieron pasos, ¿sí?, de sus amigos. Y el Señor está diciendo a la iglesia, porque en la iglesia también hay jóvenes, y está diciendo que los jóvenes sean prudentes, sensatos, equilibrados en su vida, en sus decisiones, para tomar también decisiones para que les vaya bien. Toda decisión, ¿sí?, que el joven o la señorita tome, siendo cristiana, lo tiene que tomar bajo la dirección de Dios. Incluso para tener amistades también. No podemos tener cualquier amistad, porque si hay amistades que nos llevan por mal camino, entonces
no tienen que ser nuestros amigos. La Biblia nos llama a ser prudentes, incluso para escoger a nuestras amistades, incluso hasta para casarnos también. De verdad, hasta para casarnos, porque a veces nos enamoramos porque es simpático, es grande y tiene dinero, pero no sabemos, ¿sí?, las intenciones. ¿Quién conoce el corazón? Dios. Y entonces nuestros jóvenes deben ser prudentes, sensatos, juiciosos, hermanos, porque la falsedad reina en este mundo. ¿Cuántos jóvenes han sido engañados? ¿Cuántas señoritas han sido engañadas y les ha pasado mal momento? Y entonces Pablo le está diciendo a los jóvenes, ¿sí?, diles, exhórtales que sean, ¿qué cosa? Prudentes. Porque en la isla de Creta, ¿sí?, como había gente grande y adulta que enseñaba a otros a pecar, entonces los insistían también. Era más o menos como Babilonia cuando estos 3 muchachos juntos con Daniel llegaron a Babilonia. ¿Y qué pasó con el rey? Les insistió a que ellos se contaminen, ¿sí?, con el sistema pecaminoso de ese tiempo. Tanto fue su insistencia que no solamente los educó en los idiomas de ese tiempo, sino que les ofreció también los placeres de ese tiempo. Y estos muchachos dijeron, no vamos a contaminarnos. Y necesitamos jóvenes así que sean prudentes en la universidad. Quizá tus hijos van a la universidad y son creyentes y se están contaminando. Enséñales, llámales para que también tú los direcciones. Si hacemos una reflexión quizá, ¿cuántos de nuestros hijos están en los caminos de Dios y cuántos no están? Y quizás corren lágrimas porque quizá tomaron una mala decisión y no hicieron caso porque no retuvieron la sana doctrina en su corazón. El apóstol Pablo comienza, tienes que ser retenedor de la sana doctrina para que tú y yo seamos prudentes. Entonces necesitamos jóvenes prudentes en la sociedad, competentes en ser prudentes. ¿Qué más? Que estos jóvenes competentes también manifiesten una vida ejemplar. Versículo 7. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad. ¿Qué más? Seriedad. Mire, que el apóstol Pablo dice que nuestros jóvenes, o quizá tú que nos ves, eres un joven que no eres creyente y que tu vida no está bien delante de Dios y piensa que lo que haces está bien, pero Dios te va a juzgar a ti por lo que haces, por el mal que haces. Por eso la Biblia te quiere regular, la palabra de Dios quiere regular tu vida, a que lleves una vida ejemplar. Y los jóvenes de la iglesia en Cristo llevan una vida ejemplar. Pablo le dice a Timoteo, preséntate tú en todo como ejemplo. Como ejemplo. Y debemos presentarnos como ejemplo en todo, estimados hermanos, jóvenes, con nuestros padres. Ama a tu padre y a tu madre, que es un mandamiento con promesa. Y tenemos que amar a Dios y amar a nuestros padres, respetarlos, hermanos. Y los jóvenes, entonces, tenemos que hacer eso. Tito debería ser el primero en dar el ejemplo de buenas obras, hablando de una manera sana. Amén. Entonces, cada joven, cada señorita dentro de la iglesia no solamente tiene que portarse bien, sino fuera de la sociedad, siendo ejemplos, la puntualidad, el respeto, las buenas obras que usted y yo tenemos que manifestar. Dios nos ha llamado a ser luz y sal en esta tierra. Amén. Tenemos competencia, pero aún así, amén, tenemos que nosotros ser ejemplo en la sociedad. No se trata solamente, hermanos, de tener una buena profesión. No se trata de tener un buen estudio. Se trata de que como hijo de Dios y como hija de Dios, tu vida sea en todo ejemplar. Es decir, porque nos pueden incitar ¿a qué? A mentir. Nos pueden incitar a falsear. Pero si tú eres consciente y eres retenedor de la palabra del Señor, Dios te va a ayudar en todo. Eso es lo que pasó con Daniel. No nos vamos a contaminar ni con tu comida, rey, ni con nada de las cosas que nos ofreces. Y el Señor los honró. Ni los leones pudieron comerse, ¿a quién? A Daniel. Ni el fuego pudo destruirlos a estos 3 jóvenes que fueron echados en el horno de fuego. Y entonces el Señor está diciendo,
que los jóvenes, las señoritas, manifiesten una vida ejemplar, pero también que los jóvenes sean competentes avergonzando ¿a quién? Al maligno. Versículo 8. Palabra, dice aquí, versículo 8, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Amén. Dice aquí palabra sana e irreprochable. Nuestra conducta o su conducta como jóvenes tiene que ser sana, hermanos, irreprochable. Cuando usted, yo siempre digo esto, cuando usted como joven o como mayor, si es cristiano, si cuando usted le dice a alguien, yo soy cristiano, cuando usted le dice a alguien, yo soy cristiano, ¿qué le está diciendo? No lo está diciendo solamente, oye, yo voy a la iglesia. Usted le está diciendo, cuando yo soy cristiano, cuando usted dice eso, le está diciendo, yo no miento, yo llego puntual, yo soy responsable, yo no falseo, conmigo no cuentes para hacer cosas turbias. Eso es lo que le estamos diciendo. Cuando usted dice a alguien, yo soy cristiano, usted está diciendo, yo soy una mujer sensata, yo soy una mujer que hago el bien. Cuando usted dice, yo soy cristiano, está diciendo, yo soy un hombre fiel, amante de mi familia, respetuoso. Eso es lo que usted está diciendo. Y por eso que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, preséntate tú en todo como ejemplo. Ten unas palabras sanas y tu vida que sea irreprochable. Y obviamente tenemos que hacerlo nosotros, tenemos que trabajar bastante en ello, ¿verdad? Porque los que conocen bien de nuestras vidas son nuestros familiares en casa, cómo nos comportamos, cómo hablamos, cómo son nuestras acciones. Y la casa también es un lugar ¿para qué? Para evangelizar a otros. Entonces Dios nos llama que si nuestra vida es sana y irreprochable, vamos a avergonzar ¿a quién? Al diablo, al enemigo, que anda como león rugiente buscando ¿a quién? Devorar. Y muchos jóvenes están en el vicio, sumergidos en el pecado, y desde ahí Dios también quiere rescatarte a ti que estás escuchando la palabra del Señor. Cuarto, la conducta de una iglesia espiritual se manifiesta en gente calificada en la sociedad. Amén. Si somos cristianos, tenemos que ser los mejores calificados en la sociedad, pues. ¿Amén? Claro que sí. No nos pueden botar del trabajo fácilmente, a menos de que usted o yo no estemos de acuerdo con las prácticas pecaminosas que hagan los jefes. De verdad. Pero de otro modo, no. Mire Daniel, se mantuvo en Babilonia por 3 gobiernos. Y a pesar que su vida era distinta al sistema, se mantuvo fiel y Dios lo mantuvo fiel. Entonces Dios está diciendo aquí que mi conducta como iglesia, ¿sí?, se manifiesta en gente calificada en la sociedad. Aquí dice el versículo 9 y 10. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean, ¿qué cosa? Respondones, no defraudando, sino mostrándose fiel en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro, para que en todo manifiesten una buena vida en Cristo en su trabajo. Hoy quizá no tenemos esclavos, pues no, pero el hecho de ser empleado, somos sirvientes en una empresa. Y el Señor está diciendo entonces que los siervos, ¿sí?, que los siervos se sujeten a sus amos. La palabra siervo, ¿sí?, es conocida como doulos en el griego. Pero aquí el apóstol Pablo le está diciendo a estos siervos, había 3 clases de siervo en la antigüedad. Uno, el mayordomo, que se encargaba de la administración de los bienes del amo. Segundo, habían los siervos que eran los maestros o pedagogos, que se encargaban de enseñar, de instruir a los hijos de sus amos. Y el otro era el siervo esclavo, el doméstico, que se encargaba de las pertenencias y de los quehaceres de la casa. 3 niveles de siervo o de servicio. Y por eso que el apóstol Pablo le dice, porque algunos siervos
habían aceptado la fe de Cristo, habían abrazado la fe. Entonces Pablo dice, dile a los siervos entonces que hagan bien su trabajo, que se sujeten a sus amos. Y obviamente es difícil sujetarse a nuestros jefes, ¿verdad? Porque nuestros jefes a veces nos imponen más carga de la que deberíamos hacer. Nos imponen más trabajo de la que nosotros tendríamos que realizar. Y a veces no somos reconocidos, ¿verdad? Y uno obviamente quizá es impotente, quiere responder, y quizá por ahí uno que es cristiano se viene a la mente y entonces refleja el don de la paciencia y ora por ese jefe. Y con el tiempo quizá va cambiando. Tenemos que buscar hacer el bien. Todo creyente, servidor, busca hacer el bien en obediencia a Dios. Debemos procurar agradar a nuestros jefes, no siendo rebeldes, ni atrevidos, ni mostrándoles una mala conducta, ni siendo incumplidos tampoco. Porque hay creyentes que incumplen a su trabajo. Se toman vacaciones cuando no la dieron, ¿verdad? ¿Y perjudican a quién? Al jefe, a la empresa. Pero ¿saben qué? Tenemos que tener una actitud. Quizá nuestros jefes pueden ser difíciles, pero cada vez que usted va a la empresa, si es el primero en llegar, ore por su empresa, ore por su jefe. Y quién sabe, Dios le va a cambiar también el corazón. ¿A su nombre? Dice ahí, muéstrense fieles en todo, que agraden en todo. Eso tiene que ver con ser diligentes y respetuosos. Por eso Colosenses dice, todo lo que hagamos, lo tenemos que hacer como ¿para quién? Para el Señor. Yo he tenido jefes difíciles, hermanos. He tenido jefes difíciles. Y a veces da impotencia, ¿no? Da ganas como que de actuar como el mundo. Y nos damos cuenta que somos creyentes, que somos cristianos. Y nos tenemos que calmar y decir, Señor, ¿cómo actúo? ¿Cómo manifiesto que ahora soy creyente? ¿Cómo manifiesto que tú me has cambiado? Porque hasta nos incitan a tomar junto con ellos. Y muchas veces me ha sucedido. Y he tenido que actuar diciendo la verdad. Soy cristiano, no puedo tomar. Y ahí te aplican, ¿no? Pero si Jesús tomó, recuerden, mire, a veces dice, oye, pero si Jesús tomó, hizo un vino para que se emborrachen. Primero que nada, hay un principio bíblico. Ningún borracho entrará al reino de los cielos. Amén. Y si Dios hace un vino para que la gente se emborrache y pierda el control, está mal. Nada de lo que Dios hace es para que la gente se pierda o se malogre. Todo lo que Dios hace es bueno, dice la Escritura. Amén. Debemos entender eso entonces. Todo lo que Dios hace es bueno. Y tenemos también que actuar con la verdad. Amén. Si tú eres creyente, también joven, amigo, si tú eres creyente, actúa con verdad. Y si tú actúas con verdad, Dios también te va a guardar y te va a proteger. ¿De quién? Del maligno. Que muestren a Dios con sus acciones. Que adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Eso tiene que ver que mis acciones reflejen quién me ha cambiado. Que mis acciones reflejen las cualidades de Dios. Tuve un jefe que era bastante difícil, bastante complicado, pero un día me dice, Miki, tengo bastantes problemas, me dice. No sé qué hacer, me dice él. Pero tú como vas a la iglesia, me dice, dame una oradita. Quizá tu oración me alivie. Sucede porque el Señor quizá hace ver cosas distintas en uno que es cristiano que en otro que no lo es. Y se nos van a acercar. Y si hay esa oportunidad, entonces, hermanos, debemos nosotros portarnos como gente sensata que ha sido cambiado por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Colosenses dice que todo lo que hagamos tenemos que hacerlo como para Dios, de palabra o de hecho. ¿Amén? ¿Sí? Si yo le digo a alguien, estoy a las 3, estoy a las 3. Si le digo a las 4, a las 4. Si le digo a mi jefe, mañana yo lo hago, mañana yo lo hago. Y tenemos que ser buenos servidores, porque al Señor, nuestro Dios, servimos. Y los siervos tampoco tienen que ser abusadores pues, de sus empleados, porque a veces sucede eso. Aunque no conozcamos a Dios, usted, en esta sociedad, ¿cuánta explotación existe?
Cómo los jefes, ¿verdad? Los amos se aprovechan de los servidores. Quizá puedas ser tú un empresario, quizá no conozcas al Señor y te estás aprovechando de tus empleados y te estás enriqueciendo ilícitamente. Eso no es bueno. Y Dios te va a juzgar por tus acciones. Eso no es bueno. Eso es pecado también. Porque lastimamos a nuestro prójimo, lo explotamos y nos aprovechamos de él y de sus fuerzas y nos llevamos a casa un dinero mal habido. Y si usted como siervo no trabaja conscientemente, ¿sí?, en su empresa, trabajo o a nivel religioso, se está llevando también un dinero mal habido a casa. Entonces Dios nos está diciendo que regulemos nuestra vida. ¿Por qué Pablo le dice a Timoteo esto? Porque los cretenses, ¿qué cosas eran? Ociosos. Y en la sociedad también, la sociedad nos hace actuar en este término. Hay que hacerlo las cosas así, a la champa, como salga, ¿verdad? Ese es el término. El ocioso hace las cosas a la champa. Pero el que es prudente y es transformado por Dios, el trabajo que hace lo va a hacer con excelencia. ¿Cómo para quién? Como para el Señor. Entonces, somos gente calificada, hermanos, no porque nos convertimos en un especialista en hacer cosas, sino calificado porque la gracia del Señor ha transformado nuestra vida. Y esta gracia del Señor y este amor de Dios llegó a los cretenses y les cambió la vida a ellos y comenzaron a manifestar otras cosas distintas. Que Dios nos pueda ayudar. ¿Cómo está nuestra conducta? ¿Cómo lo reflejamos en casa? ¿Cómo lo reflejamos en nuestro trabajo? ¿Cómo lo reflejamos en la relación con nuestros amigos? ¿Cómo lo reflejamos en la universidad, en la academia? Cada uno de nosotros sabemos cómo estamos reflejando a Dios en nuestras vidas y en nuestro quehacer diario. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar al Señor. Aleluya. Vamos a orar al Señor. Amén. Para que Dios nos ayude, tenemos que mostrar una conducta, como dice la Escritura, una conducta cristiana, ¿sí?, en nuestras relaciones siempre. Levante su mano. Padre, gracias te damos. Que sea tu palabra, Señor, hoy. Padre, que nos direccione. Que tú, Señor, Padre, corrijas toda anomalía. Quizá una conducta inapropiada que ha sido piedra de tropiezo para que muchos no conozcan tu palabra. Para que quizá en mi hogar, mis hijos o mi esposo mismo o mi esposa no quiera abrazar la fe que yo he abrazado. Quizás, Señor Dios mío, mi mala conducta ha hecho que mis vecinos no sigan a Cristo. Yo te pido, Señor, que me perdones y me ayudes, Señor Dios mío, a ser consciente de la vocación con cual fui yo llamado para manifestar una vida transformada, Señor, una vida cambiada por ti, Señor Dios mío. Y que esta sociedad, Señor, conozca que hay hombres, Señor, cambiados por ti. Hombres que manifiestan sensatez, prudencia, respeto, que tienen las cualidades tuyas, Señor, Padre, que manifiestan en este mundo. Mujeres, Señor, que han sido cambiadas y transformadas por ti, que manifiestan en sus hogares y en la sociedad, que son la luz y la sal de este mundo. Padre Celestial, jóvenes que han sido rescatados del pecado y ahora su vida ha sido transformada y son jóvenes, Señor Padre, que también manifiestan cualidades tuyas en la sociedad. Te pedimos, Señor, que en todas nuestras relaciones, en nuestros trabajos mismos, Señor, tú seas exaltado, Padre Celestial. Señor, te ruego que nos fortalezcas. Y si alguien en esta noche vino con alguna necesidad también, que tú traigas paz, consuelo, sanidad. Si tiene alguna enfermedad en su cuerpo, Padre, tú lo sanes también, Señor. Y todo problema y toda situación, Señor, Padre mío, Señor, tú, Padre, comiences a obrar y traigas tu consuelo, que traigas tu paz
y satisfacción a su vida. Y todo aquel que en esta noche ha escuchado tu palabra, quizá muchos de los que escucharon no son creyentes, que tu palabra haya redarguido su corazón y en este instante donde se encuentren, Señor, puedan estar hablando contigo, pidiéndote perdón y arrepintiéndose de su conducta y de su pecado, y tú lo traigas a nueva vida, Señor Padre, que tú, Señor, obres en ellos para que cada palabra que salga de su boca sea una palabra, Señor, de arrepentimiento genuino, y tu gracia lo salve, Señor, y lo transforme para vida eterna en un hombre nuevo, en una mujer nueva, Señor. Gracias te damos, Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús, a ti sea toda la gloria y toda la honra.